y que habla de, pues de la producción cultural que ha tenido la ciudad en los últimos, pues más tiempo, ¿no? Él habla de los 90 hasta fechas recientes. El grito creativo fue un poquito después, pero bueno, eso es como cosa que él va a explicar. Y me interesa mucho que Julio nos presente este trabajo, lo comparta con los estudiantes por tres cuestiones o tres preguntas que él nos va a presentar, ¿no? Nos va a desarrollar. Una tiene que ver con la parte metodológica de desarrollar una investigación en el rubro de documentación de las artes. Específicamente que eso fue lo que pasó. De hecho, este proyecto que recibió becas culminó en una parte con una exposición en el Museo de Historia de Tijuana, y que es una exposición muy importante porque recoge y documenta la producción de la cultura alternativa del underground, o no sé de qué otra forma llamarla, pero de una o varias generaciones, y lo hace de una manera seria y de una manera sistemática, tan es así que culmina junto con un libro y junto con una exposición. Ese es el segundo punto. El segundo punto es el tratamiento de la exposición, que tiene que ver con un trabajo curatorial, que tiene que ver con un trabajo museográfico, y también el libro, que además de hacer la investigación, todo lo que implica en términos metodológicos, de documentación, de entrevistas, de archivo, etcétera, también va acompañado de un proceso de gestión, que es lo que nos permite tener acceso a esta publicación, ¿no? Y esta publicación, pues es muy importante porque está recogiendo un aspecto que sí ha sido investigado por algunos, pero Julio es parte de esa generación y es parte de ese grupo que está documentando, y en ese sentido también se vuelve importante, ¿no? Porque es también una mirada desde adentro que lo vuelve particularmente valioso. Entonces, pues, sin más, me gustaría cederle la palabra a Julio y agradecerle mucho que haya destinado tiempo a compartir con nosotros y con los estudiantes de la licenciatura. No, hombre, muchas gracias por la invitación, y no, yo encantado de hablar sobre este trabajo que es un poquito, digamos, sale de los cánones, digamos, académicos, y aunque sí se respeta, pues se respeta muchísimo la preparación del protocolo de la investigación, y también de todo lo que tenga que ver con, pues, cómo se investiga. Creo que es muy importante recalcarles que este trabajo yo lo hice como para su generación, para ustedes, para que ustedes vieran cómo es que inician, cómo es que desde el punto de vista neoliberal empiezan a cambiar las artes en Tijuana, sobre todo, ¿no? Igual incluso va a haber ejemplos en otras partes de la República, pero pues yo me quise enfocar en Tijuana porque es lo que conozco. Entonces, pues me gustaría primero plantearles, presentar algo para basarme de ahí, y luego si hay preguntas me pueden interrumpir si quieren. Si hay preguntas me lo hacen saber. Yo voy a estar en pantalla completa, así que no voy a ver el chat, pero si alguien me puede ayudar a gestionarlo, pues ahí lo tomaré en cuenta. Voy a empezar a compartir. Y creo que ahí están ya viendo mi pantalla. Vale, bueno, el libro se llama Del grito cautivo a los mundos pequeños porque son dos eventos que ocurrieron en Tijuana. El primero, Del grito cautivo, es un festival, exposición que tuvo como varios elementos identitarios, que se llamó de Grito Creativo Tijuana, la Tercera Nación, en el 2004.
Y Los Mundos Pequeños es un movimiento contestatario o opositor al nombramiento de Virgilio Muñoz, entonces director del Secut. Entonces, estos dos eventos para mí significan como el inicio de estas artes, de esta gestión de las artes, diferente a como se estaba gestionando anterior a estos dos eventos, que todavía en los 90s, todos los 80 y todos los 90s, el arte alternativo, vamos a decirlo así, fungía en colectivos, es decir, los colectivos fanzineros fueron muchos también donde los jóvenes aprendieron a gestionar un montón de cosas, o sea, a ser sus propios jefes, pero también a hacer como redes de comunicación entre colectivos para difundir lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces, yo tomo dos fechas fundamentales, 1996 al 2015. En el 2015, yo terminé mi estudio porque allí encontré una tesis de una alumna de sociología que se llama Susana Brijandes. Ella inicia su estudio de los públicos para el arte en el 2015. Entonces, esto me daba una idea de que pues ya para el 2015 ya estaba muy consolidado las industrias culturales en Tijuana. Entonces, por ahí es que lo ubico. Y 1996 es porque es cuando mi archivo personal empieza a, pues digamos, es la fecha más atrás que tengo yo de archivo personal. Es decir, que yo empecé a recopilar cosas que sucedían, flyers, camisetas, gráficos en general, a partir de 1996. Y entonces, por esto me da pie a delimitar mi trabajo en estas fechas. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de cómo es que surgió la idea de este libro. Yo hacía entrevistas a participantes de Todos Somos un Mundo Pequeño, el CESUM. Hice una serie de entrevistas porque a mí me interesaba saber qué opinaban los que participaron muy estrecho en este evento opositor, de qué pensaban a 10, a 12 años de que había pasado el rollo con Virgilio. Entonces, pues coincidió que también estos mismos que estaban en una postura contraria a la de la institución, que en este caso es el Secut, también habían participado de una manera u otra en el grito creativo, que también uno de sus maestros seguramente ya les dio, Heriberto Yepes, fue la voz como más contestataria en el rollo de ponerle Tijuana la tercera nación a este evento. En el libro lo explico más detalladamente cómo es que estas dos posturas afectaron un poco la visión que se tenía de Tijuana en general, pues, ¿no? En general, cómo es que se veía Tijuana en ese momento histórico del 2004. Había otros eventos internacionales en Tijuana, como Estandartes y también Insight. Desde más o menos desde 1992 se venían dando estos festivales binacionales y Insight, y luego ya internacional en el 2005. Entonces, toda esta gestión que se estaba empezando a dar en la ciudad con los artistas y con sus públicos, pues determinó que obviamente hubiera un mercado para el arte que no había o que más bien estaba como todavía en pañales, y que a partir de estos dos eventos se empezó a cotizar muchísimo más Tijuana como producto. Entonces, más o menos, esa fue como el planteamiento primero del que yo hice toda mi marco teórico. El marco teórico me ayudó a construirlo la doctora Urbalejo, que ella es la que más o menos me guió en el momento de plantear algo que no
se haya, digamos, dicho al momento de presentar un trabajo como este que estoy presentando. Y bueno, más que nada también quise primero identificar la producción artística y la industria cultural en Tijuana a partir de seis características. La formación la formación de profesionales del arte, la diáspora de artistas tijuanenses a otros estados de la República y también al extranjero, artistas que eran emergentes y su relación con la administración de sus recursos, de sus propios recursos, la consolidación y la evolución de los colectivos de arte, es decir, que esta consolidación a finales de los 90 de los colectivos de arte y su producción y cómo fueron avanzando a colectivos más grandes que cayeron en industrias culturales. La politización del discurso colectivo y su evolución a lo individual. Es decir, que primero el discurso político, pensando exclusivamente en el EZLN como una amalgama del discurso político de ese momento, y el discurso que se volvió ya un poquito más individualista a finales del 2015. Y ya eran producciones un poco más introspectivas, y esto pues gracias a la consolidación pues de la Facultad de Artes y de otras instituciones de extracto, digamos, privado, que también ayudaron a consolidar las voces de los artistas en individual, que esto para nada fue malo, pues más bien fue como una evolución a algo que ya que la situación del país, la situación de la política exterior, pues daba a que los artistas se tenían que adecuar a esto, o si no, pues no participar. Y por último, Tijuana en la más mediatización de productos identitarios. Yo creo que una de las características de Tijuana es que se convirtió muy rápidamente en un producto de exportación. Entonces, esto más bien consolidaba pues esta producción artística de la que hablo en el libro y de la que poco a poco fui recopilando pues datos y sobre todo me fui más bien a las tesis que se escribieron en ese momento para determinar estos 6 puntos que les estoy diciendo ahorita. Entonces, fueron como 6 meses de pura lectura, de pura investigación documental. Afortunadamente, a partir de 1998, el Internet empieza a ser parte de nosotros y mucha de la información que yo recopilé, pues estaba ya en Internet, ¿no? Entonces, sobre todo los testimonios de las personas que participaron en Todos Somos un Mundo Pequeño estaban en sus blogs, que todavía existen, que todavía están ahí, que forman parte de la Internet. Entonces pude también leer mucho de las digamos, situaciones que se dieron con la institución y de los pensamientos y de las opiniones que tenían los artistas al respecto. Entonces, fue bien interesante esta parte de la investigación porque, pues, estaba en Internet. La mayoría de la información, la mayoría de los testimonios estaba en YouTube, estaba en Internet, estaba visualmente, estaba accesible. Entonces, esto me daba también una oportunidad única en el momento de no poner mi trabajo en la academia, sino más bien como yo encontrar un camino más, digamos, libre para poder introducir otras cosas que me interesaban, ¿no? Digo, la historia como eje principal, pero también la antropología y la sociología y la comunicación de todo eso. Entonces, incluso, bueno, pues ya entrados ya más bien ya dentro de cuando ya estaba escribiendo la propuesta para la producción que tuve en el Museo de Historia de Tijuana, ya estaba como, ya bien, estos ejes ya estaban definidos en lo que iba a presentar de archivo.
Tijuana y su producción. Aquí les puse algunos ejemplos de mi archivo fotográfico que asciende, son del 2002, del 2001 al 2010. Son del 2001 al 2010, que tengo más o menos guardadas unas 15,000 fotografías de la época, es decir, de las fiestas, de los eventos culturales que hubo. Todavía no están catalogados. Estamos tratando de encontrar ahí un financiamiento para poder sacar o archivar todo esto. Ahorita todavía está como todavía en pañales toda esta investigación de archivo, pero que esto que presento, estas fotos que presento, pues tiene que ver con la producción de Tijuana como producto de la que hablo. La primera foto, que es la de Aburto, que es esta de aquí. Espérenme tantito, esta. Si ustedes recordarán, Aburto fue pues el asesino oficial de un personaje político que se llama Colosio y que sucedió aquí en Tijuana. Entonces, es un evento que fue en los años 90 que puso en el mapa de la violencia a Tijuana y que gracias a ese evento se popularizó de que Tijuana era violenta. Pero incluso la muerte de Colosio si hubiera sucedido en Mexicali o si hubiera sucedido en otra parte de la gira de Colosio, yo creo que no hubiera tenido tanto impacto como la tuvo pues, por haber sido en Tijuana. Alejandro Zacarías hizo esta camiseta, hizo varias camisetas sobre la exposición de temas controversiales que a través del discurso artístico evidenciaban un Estado fallido y una violencia implícita, y casi todos representaban eso. Acá hay otra foto de un bar muy conocido que si ustedes no lo conocen, creo que ya no existe, pero era muy popular en ese entonces y era digamos, un punto de partida del paseo en Moral, que al ratito les voy a explicar qué es eso. El Zacazonapan era como un punto donde artistas y no artistas, o sea, más bien gente, se reunía en ese bar para, pues, hablar y pues, tomar y fumar marihuana y etcétera. Bueno, era muy permisivo, pues, ese lugar y era como, digamos, un clásico de la noche tijuanense, llegar ahí o terminar ahí. Uno de los primeros artistas, Zacarías fue uno de los primeros artistas que trasladó esta estética de la moda, produciendo camisetas que inmediato otras marcas con más presupuesto imitaron, como Naco. No sé si ustedes conocen esa marca. Fue muy, muy popular, muy popular. Naco más bien como que imitó un poco este discurso de Alejandro Zacarías y lo masificó, lo hizo más, digamos, digerible para más público y incluso pues llegó hasta la MTV, o sea, todos los VJs de la MTV traían camisetas de Naco porque pues decían cosas muy, muy populares de la cultura mexicana. Y otro artista que también se caracteriza por la apropiación que se tuvo de la identidad tijuanense, pues es el Niño Burro de Charles Glavitz, que por ahí lo tengo en una camiseta, aquí se ve, el Niño Burro, y por acá este personaje que se llama Ejibal, también trae una camiseta, creo que es de Toro Lab, y dice Tijuana y también tiene una cebra, ¿no? Entonces, esta foto icónica, pues más bien aquí sintetiza la identidad tijuanense, que en los primeros años del siglo XXI estaba casi en todas partes del street art y luego ya pasa a las galerías. Entonces, todo esto yo lo quería como narrar desde un punto de vista cronológico, pero también histórico, es decir, que a partir de las características que tenía Tijuana en ese momento, donde el cierre de la frontera era, digamos, casi inhumano, es decir, frenaron la migración de una manera subiendo un muro, haciendo 3 muros para que la gente no pasara. Entonces esto obviamente se desbocó y empezó a
empezó a Tijuana como digamos, a tener una dinámica diferente a la que se había vivido en los 80 o a principios de los 90. O sea, esta dinámica cambió porque ya se volvió un poquito más violenta, porque obviamente había más tráfico de todo, pues había tráfico de personas, pero también había tráfico de drogas y había tráfico pues comercial, pues digamos, en todo lo que digamos, pues, lo que significa la palabra comercial, pues. Entonces, estas camisetas son parte, pues, o sea, casi todos los jóvenes de esa época traíamos estos tipos de camisetas, este tipo de camisetas que nos hacían sentir tijuanenses, ¿no? Entonces, las características de los colectivos artísticos en Tijuana, que estos son los ejes que yo tomo en el libro para explicar por qué Tijuana es lo que es ahorita, ¿no? Pues primero, que los colectivos son intergeneracionales. Hay artistas de mayor y menor edad, pero los que aglutinan el colectivo son los reconocidos como la generación X, que van de 1965 a 1982 más o menos. Los artistas mayores fungen un papel de guías, han sido maestros en las universidades o son artistas que imparten talleres desde sus estudios. El eje 2 es que la mayoría de la generación que aglutina son estudiantes universitarios, ya sea de San Diego o de Tijuana, pero también hay quienes son migrantes y llegan a la ciudad en busca de expandir sus experiencias profesionales en la ciudad. El eje 3 que son multidisciplinarios, todos hacen de todo. Eso es una característica de los colectivos en Tijuana y que creo que fue la que permitió que el arte se gestionara como se gestionó. Todos los artistas eran multidisciplinarios, herencia del do it yourself. El cine, ejercían la actuación porque no quedaba de otra, hacían video experimental con las primeras cámaras manuales, pero también escribían guiones, cuentos, poemas, crítica literaria o social, hacían música o eran músicos porque pues, su formación les daba para hacer eso, y que también todas estas, digamos, estas actividades artísticas, pues eran subsidiadas por el gobierno, que a partir de que entra el Tratado de Libre Comercio, pues ya no lo son tanto y ya es un lujo tomar clases extracurriculares, digamos, ya es más difícil porque ya no está tan, digamos, ya no está tan a la mano, pues antes eran gratuitos, tú nomás ibas y pagabas tu credencial y ya podías tener un montón de clases extracurriculares. Entonces mi generación pues se benefició mucho de este rollo del subsidio a la cultura, que ya a partir de que entra Salinas de Gortari, pues ya no es así. Entonces esto también lo quería narrar. Y por último, la noche. Creo que la noche en Tijuana ha sido como una amalgama para que todos los artistas se conocieran y todos los colectivos pudieran colaborar entre todos. Entonces, la noche, el paseo moral, que así se le llamaba o así se le decía cuando tú cuando tú te quedabas de ver en el centro para luego bajar a la calle Primera y entrar a los bares de la calle Primera, los más emblemáticos, los que nos parecían o los que nos fascinaban por sus dinámicas sociales dentro. Yo recuerdo muchísimo uno de los bares que a mí me impactó cuando recién llegué, porque cuando yo llegué aquí, yo soy migrante, yo vengo de Mexicali, y cuando yo llegué aquí a la ciudad, a mí me sorprendió muchísimo el Noa Noa y el Bar Quinclé y el Infierno. Fueron los tres bares que a mí me dejaron así perplejo, es decir, cómo es que me fascinaron por las dinámicas que dentro de participación que tenían ahí las personas que iban, que eran asiduas. A mí me parecía como, ¿saben? Todo un fascinante. Entonces, yo creo que esto también se replicaba a los otros miembros de los colectivos, pues les fascinaba porque también no lográbamos entender por qué se daban estas dinámicas. Ahora ya estando más grande y ya con toda esta investigación, pues ya entendí, ¿no? Entendí mucho de estas características
que los colectivos tenían. Pues obviamente la mayoría veníamos de clase media, y esto pues obviamente íbamos como a observar, a documentar este tipo de características. Entonces, yo en el libro lo reconozco como esta generación, la reconozco como la New Freak Scene, que la New Freak Scene, pues se lo nombra Rafa Saavedra, que es yo creo que uno de los cronistas más precisos de la generación a la que me refiero. Rafa Saavedra, pues, hizo pues yo le denomino, pues, una antropología literaria, porque no encuentro la palabra para decir que todo lo que él mostraba en sus cuentos, en sus narraciones, pues tenía que ver con Tijuana, aunque no dijera que fuera Tijuana, sino más bien Tijuana se convertía también en un personaje dentro de su literatura. Entonces, él, a esta generación, o sea, a la noche y a todo lo que él vive en esta época, le llama en un cuento la New Freak Scene. Entonces, a mí me pareció oportuno nombrarla así para poderla aglutinar, para poderla estudiar, aunque obviamente las características de cada uno de los colectivos pues era diferente y los objetivos eran diferentes, pero conservaban estas características generales, ¿no? Estas 4 características generales que en el libro lo explico un poco mejor. Bueno, entonces, hay un video que es donde yo explico todo el rollo de la exposición. Me gustaría que lo viéramos. No sé si hay tiempo, Cristian. Dura 3 minutos, no dura tanto. Es una entrevista que me hicieron los de Border Pop, los de Arteria. Adelante, chamuco. Dale. Mi nombre es Julio Álvarez. Yo soy de carrera historiador y es por eso que me animé a hacer esta exposición, que tiene que ver con la gráfica y la memorabilia de una generación de artistas tijuanenses que se enmarcan en un evento coyuntural o en una época coyuntural entre el neoliberalismo y la revolución, ¿no? Es decir, como el término del proceso revolucionario de México y el neoliberalismo. Border Pop surge a partir de la revisión de una época que a mí me pareció muy interesante porque se enmarca en dos eventos coyunturales, que es Tijuana, la Tercera Nación, que fue un evento de escala internacional, y Todos Somos un Mundo Pequeño, que es un evento donde más de 300 artistas tijuanenses se oponen a una gestión del Centro Cultural Tijuana, y ahí hay una ruptura, y los artistas, en ambos eventos hay rupturas entre artistas, y esos son los que después hacen industrias culturales en la ciudad. La necesidad surge de revisar cómo a partir de un discurso internacional se gesta una visión identitaria de Tijuana. Es decir, cómo a través de los tiempos de la exposición, que es de 1996 a 2010, surge una transición entre la apropiación, la identidad y el libre mercado. Entonces, la necesidad de señalar que esto sucedió porque estos artistas, estos colectivos dejaron muchísima huella, dejaron mucha producción. Entonces, era la manera como de no enmarcarlo todo en un estudio clásico, pues, de un libro que explicara todo esto, sino que también visualmente se pudiera representar. Entonces, por eso surge la idea de armar una exposición. El Border Pop surge por los ejes centrales de la frontera que lo han caracterizado casi desde que es frontera, ¿no? Desde 1848, que es la migración,
el comercio ilegal, legal e ilegal, la leyenda negra como apropiación y la expansión geográfica de Tijuana hasta sus límites. Entonces, de ahí gira el interés de los artistas en estos ejes por documentar la transformación de la ciudad. O sea, que la ciudad antes del 2000 era pues una ciudad pequeña, y a partir del 2000 y del endurecimiento de la frontera, empieza a la gente ya no cruzar, sino quedarse en la ciudad y hacer vida en la ciudad. Entonces esto expande la ciudad geográficamente, y eso es lo que les interesa mucho a los artistas de esa época. La lectura de esta exposición está basada en constelaciones, es decir, yo no quise hacerlo cronológico por lo mismo, porque un evento particular hace que muchos otros eventos ocurran. Entonces no quise como hacerlo cronológicamente, decir, aquí, acá, sino más bien hacerlo por constelación. Entonces, que la gente tenga un panorama grande de cómo es que la política se mezcla con la cultura, y la cultura con la política, es decir, como un capicúa ahí, y que también sea necesario que la gente también observe cómo es que todos los artistas tenían una representación muy personal de la ciudad. Entonces, podemos aquí apreciar muchas Tijuanas. O sea, la Tijuana es a partir de donde nos toca vivir. Entonces, es bien interesante cómo los artistas, a partir de donde les toca vivir, hacen esta referencia a Tijuana. Entonces, esto se mezcla todo en un conjunto pues, en un cierto tiempo, ¿no? La temporalidad entre finales de los 90 y principios de los 2000. Y eso es Border Pop, exactamente. Ay, caray. Bueno, regreso. Bueno, aquí esta entrevista que me hizo Arteria era más bien como para explicar y también que ustedes vieran a qué me refería cuando hicimos esta exposición. A lo mejor a algunos les tocó verla. Esta fue en el 2019, no, 18, 19. No, 2019, fue en el 2019 ahí en el Museo de Arte de Tijuana, en el Museo de Historia de Tijuana, y pues que vieran ustedes por sí mismos la producción que había, pues, y que yo traté como de sintetizar, no como una, digamos, una exposición, sino más bien como una exposición de archivo. Aquí coincidían que casi todos los artistas hacían intercambios, entonces muchos artistas tenían piezas de otros artistas, entonces ahí yo fui donde fui por esas piezas para mostrarlas en el museo. Creo que fue también una de las características de los colectivos, pues, o sea, que si tú sabías editar, pues te pedían que editaras y te pagaban con piezas de arte, o te pagaban con trabajo también. Entonces, esto también ayudó mucho a que la producción creciera bastante. Y hay un montón de producción, y a mí me interesaba mucho hacer esta exposición para que la gente valorara lo que tenía y no lo perdiéramos, porque yo también me confronté al momento de estar recopilando este archivo, que mucha gente lo tiró, o sea, decía, pues es que ya me cambié de casa, es que ya mi mamá no lo quiere, es que ya me estorba la caja y la tiré. Entonces, muchas cosas se perdieron por eso, pues, porque no lo valoraban. Entonces, esta exposición, que también es un Instagram, yo intenté como también decirle, güey, pues este es también la historia de Tijuana, y no sé, como que
yo noté que a partir de esa exposición, pues la gente ya mira sus objetos con otros ojos, pues no como basura, no como cosas que ahí están acumuladas, sino más bien como piezas que pueden contar su propia historia. No sé si hay alguna pregunta. Hola, Hola. soy Francisco. Espérame, De hecho, Francisco. yo recuerdo haber ido a esa exposición Uh-huh. y varias veces, o sea, fui como 3 veces, algo así. Y una vez fui con Heriberto Yepes por la clase e hicimos, de hecho, un ejercicio acerca de la exposición. Ya, o sea, no recuerdo mucho porque, pues, no, o sea, no recuerdo las preguntas ni nada, pero recuerdo que sí era un cuestionario y tenemos que hablar acerca pues, de los artistas que estaban exponiendo ahí. Y de hecho se me hizo bien interesante porque, pues sí, conozco a varios artistas que estaban ahí exponiendo, pero verlos desde como, pues desde jóvenes, ¿no? O sea, porque todas las piezas que estaban ahí, pues eran como, pues, pues sí, de artistas ahorita que ya están grandes y que tienen proyectos padres y pues de cómo iban iniciando, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Dale, muchas gracias, Francisco. ¿Y qué te pareció como el tipo de arte que se exhibió? Que era como muy popular, muy pop, pues, pero que también era una de las características de ese arte. Sí, se me hizo bien interesante porque era como una mezcolanza bien rara, como tenían, no sé, ilustración, video, me acuerdo haber visto hasta al Salvador Ricalde en un video o algo así, Uh-huh. y no sé, Antes de ser Chucuchú era cineasta. ajá, sí, sí, sí. Sí, Antes de ser Chucuchú era cineasta, era muy bueno, era muy bueno, era muy buen artista. Lo que pasa es que pues se fue al dark side. Y yo le digo, siempre bromeamos que se fue al dark side, se fue al lado oscuro. sí, y te digo que se me hizo bien interesante como ver pues toda era como pues sí, era un archivo, básicamente, pero Uh-huh. no sé, hasta siento que estaban bien cuidados como la sección, aparte de que el espacio pues no era un gran espacio, no sé, siento que aparte como de estar muy lleno y repleto de muchas piezas, estaban como que había una secuencia y pues ajá, no sé, sí, sí, sí estaba como muy pop y las ilustraciones y todo y ajá, no sé, sí está muy padre. Dale, gracias. Dale. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Una pregunta? ¿Una aposte? ¿Silencio incómodo? ¿Siempre pasa? A ver, déjame voy al chat para ver si no hay algo. No. Yo tengo algunos comentarios, Sí. más que preguntas, A ver. pero igual creo que decantan en una ampliación tuya, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, a mí lo que me parece como muy importante en tu trabajo es que logras dar, no un cierre en términos de que se haya acabado, ¿no? Pero sí un cierre en términos de lograr un objetivo que se había emprendido por algunos otros y que no se había podido entregar un resultado que es la documentación de esta generación o estas generaciones de artistas en la ciudad, ¿no? Recuerdo muy particularmente, por ejemplo, la tesis que estaba haciendo Rafa Saavedra en el COLEF, en Estudios Culturales, cuando pues ya se fue. Uh-huh. Y pues que ese trabajo se quedó inconcluso, ¿no? Y sobre el que había como una gran expectativa. En ese sentido creo que eres como un continuador de ese trabajo y que aparte lo has llevado a muy buen término. Y el planteamiento metodológico en
en la forma en que estás conceptualizando esto, que también lo llevas más allá de una idealización, ¿no? Que pues yo podría caerte en una idealización de estos momentos y de esta generación, sino que lo estás problematizando, estás ligando cuestiones de mercado, estás ligando cuestiones de la política, del contexto social, y lo estás presentando. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado también me llama mucho la atención esta parte que dices en la entrevista, que lo concibes como constelaciones, más que como una línea cronológica, porque creo que eso también permite ampliar en la medida en que tus hallazgos continúen, si continúas con esta investigación, más elementos de cosas que sucedieron y que sigas documentando. Sí, fíjate que, Cristian, que voy a aprovechar para decirte una de las críticas que me hicieron en la exposición. Me hicieron una crítica muy válida, yo siento que muy válida, y que quise también tratar en el libro. O sea, la especifiqué en el libro porque me pareció importante. Me hicieron la observación de que todos los que estaban ahí incluidos, todas y todos los que estaban incluidos en la exposición, pues yo los conocía. O sea, había tenido como relación con ellos porque pues o eran mis amigos, había estudiado con ellos en la universidad, o los conocía de las noches tijuanenses, o incluso de una relación laboral, porque yo también trabajé muchos años ahí en el Secut. Entonces como que me dijeron así como, pues qué chiste, o sea, si no son tus amigos, pues no los contaste. Entonces yo me quedé pensando en eso, y decir, pues a lo mejor es cierto, o sea, esto es verdad, esto se podría interpretar en que yo estoy haciendo como la historia de mis amigos. Y caí en la conclusión de que sí había otros colectivos, o sea, había otros colectivos sociales muy, muy importantes, que después en un evento, no sé si tú recuerdes, Cristian, el evento que hubo en el 2010, ya como conclusión de todo esto que había pasado en el 2004 hasta el 2009, estos movimientos, esta resistencia, ¿no? a caer en el libre mercado así, tal cual. Yo creo que eso también le puso mucha calidad a los trabajos de los artistas, pero que ahí me di cuenta que había otros colectivos de otras cosas. O sea, había colectivos que se dedicaban a los derechos igualitarios, a los derechos de las mujeres, a los derechos de los indígenas, que había también incluso colectivos que se dedicaban a gestionar el rollo de las pandemias, ¿no? Del VIH en específico. Había un montón de gente trabajando, un montón de cosas, y jóvenes también. Pues, o sea, obviamente esto era, bueno, parte de una realidad tijuanense, porque tenían un sistema comunicacional muy grande. O sea, estos colectivos tenían digamos, un entretejido comunicacional bastante importante, porque obviamente, pues sí, ibas a la escuela, pero también trabajabas en el Frontera, y también trabajaban en el Mexicano, y también trabajaban, empezaban a escribir en los blogs, y empezaban a formar, a especializarse en gestión. Entonces, pues obviamente el aparato comunicacional que tenían era muy grande en comparación de otros colectivos que se dedicaban a otras cosas, pero que si los hubo. Y yo creo que es una historia que también se tendría que contar, porque es a la par. O sea, nosotros los conocíamos, eran parte también de estas fiestas masivas que se hacían en el High Alive o en las Pulgas. O sea, yo incluso reconozco pues que el soundtrack de esta generación es Nortec, porque yo creo que fue uno de los colectivos que se consolidó en Tijuana y brincó a lo internacional, ¿no? A la curiosidad, primeramente, pues, o sea, a la curiosidad, recuerdo muy bien una entrevista que escuché
que entrevistaron a los alemanes a ver qué pensaban del norte, y todo el mundo decía así como que, ay, qué lindo el folclore y lo mexicano, ¿no? Así como muy sorprendidos de que nosotros conociéramos instrumentos musicales y pudiéramos hacer música electrónica. Pero también era parte de la consolidación de algo que no entendíamos, o por lo menos yo no entendía en ese momento y que entendí después. O sea, entendí después ya con lo que sea ahorita, ¿no? Con lo que sea ahorita de lo que leía ahorita, pues, ¿no? Cómo leerlo. Y mucho de lo que yo quería demostrar en los primeros capítulos, en los 2 primeros capítulos, es utilizar la bibliografía de la época. O sea, yo quería que a través de la bibliografía de la época se pudiera contar lo que yo vi como individuo y lo que yo viví como individuo, lo que yo sentí como individuo. Entonces, esto daba como un rollo y no quería yo que se entendiera como que era la historia de mis amigos y ya, sí, porque se me hacía superficial esa aseveración. Y o sea, yo también así como que yo estaba como medio enojado, ¿no? Y tal, por la observación, pero después la analicé bien y dije, sí, cierto, o sea, sí, puede ser, pero yo la justifiqué con algo que yo llamé la antropología de los momentos, que es la antropología de los momentos viene de una idea un poquito más específica de José Luis Martín, el Huicho, con su antropotrip. No sé si recuerdes que él a finales de los 90 empieza con una cuestión del antropotrip, de ver y participar dentro de las antropologías. Entonces, de ahí tomé pues, este concepto de antropología de los momentos, y también combinado con lo que Rafa hacía también en su literatura, pues, ¿no? Que él retrataba momentos específicos que daban característica a una generación. O sea, el cuento de Arroba de Rafa, si no lo han leído, recomendado, el cuento de Arroba de Rafa exactamente muestra un momento específico en la vida social de los jóvenes de clase media en Tijuana. Y lo hace de una manera digamos, muy específica. Entonces, yo me agarro de estas 2 cosas y también de, ¿cómo se llama? Ana Luisa. Ahí no me acuerdo de la otra autora que también tomé referencia, que ella tiene algo que se llama antropología del tiempo. Entonces, de ahí agarro y formo yo un concepto que se llama antropología de los momentos y que precisamente pone al sujeto en una triada, como historiador, como observador y como participante. Y así ya digamos, me quité este rollo de que nomás hago historia para mis amigos, sino más bien como que, pues, en este momento histórico yo era ese sujeto que no entendía y que está entendiendo ahorita a través de la literatura de la época. Y entender esto me dio también un motor para continuar con los otros capítulos, ¿no? Como para narrar lo que pasó lo que sucedió en Todos Somos un Mundo Pequeño y lo que sucedió con Tijuana, la Tercera Nación, que son eventos que yo llamo coyunturales, o sea, que a partir de eso, la exposición de Tijuana fue ya, o sea, ya fue incontrolable. Y de eso también habla el maestro Humberto Félix Berumen en el rollo de Tijuana la Horrible, en su libro Tijuana la Horrible, que habla sobre estos procesos identitarios, y él lo llama como el fantasma del Oriente, ¿no? O sea, lo equipara a Tijuana con lo que nosotros conocemos como el Oriente. Cuando nos dicen el Oriente,
tú te imaginas una serie de cosas que tienen que ver con Oriente, pero no porque lo sepas, no porque has estado ahí, sino porque así se ha narrado. Entonces, él equipara la leyenda negra con el Oriente. Entonces, esto a mí, te digo, toda esta información me da para decir, pues no es historia de mis amigos, es una historia que sucedió, que está ahí y que es un momento dentro de la historia de Tijuana. Es un momento. Si te pones a pensar en todo lo que es el tiempo, es un puntito en el tiempo y que necesitaba ser narrado para los jóvenes. Pues yo siempre escribí este libro para ustedes, para los jóvenes universitarios, para que entendieran de por qué se dan así las cosas y por qué se están gestionando así las cosas y que hay que cambiar. O sea, y que hay que modificar después de esta relación entre política, economía y arte. Y verlo así, pues, o sea, verlo en frío. O sea, ¿hay una consecuencia de esto? Sí hay una consecuencia de esto. Entonces, pues a ustedes les toca vivir esas consecuencias y pues entre más informados estemos, pues mejor vamos a gestionarlo. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Tijuana? Me pregunta Miguel. Tengo 23 años viviendo en Tijuana. O sea, llegué a los 19 años a Tijuana y pues aquí he estado. O sea, tengo varias décadas. Justamente este enfoque de lo que te dicen de hablar de tus amigos, pero pues es un enfoque más bien que parte de una crítica a esta idea de la objetividad y ver la historia y ver los grupos sociales como algo externo, ajeno a lo que uno es, sino partir de los propios grupos, de la propia identidad y a partir de ahí ir construyendo pues estas observaciones y estas narrativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un enfoque muy, muy contemporáneo pues no sé, propuesto desde la antropología o desde los estudios culturales en lo particular. Pero también me interesaría mucho preguntarte en ese sentido, creo que también el trabajo que haces permite a esta generación de artistas y a esta generación de productores culturales verse reflejados en un espejo, pues para verse analizados, verse reflexionados, verse cuestionados, verse documentados. Entonces, ¿qué respuesta ha habido por parte de estos colectivos a los que reseñas o documentas más bien? Fíjate que hasta ahorita ha sido positivo. Es decir, agradecen que yo ya me haya tomado el tiempo como de digerir muchas de las cosas que pasaron, porque no teníamos tiempo. Es decir, siempre estábamos produciendo y es una, creo que de las características que no ha dejado de ser, pues, ¿no? O sea, si a nosotros los artistas o a nosotros los que nos dedicamos a la cultura nos exigen el triple que a uno que estudia Derecho, pues, o que a alguien que estudia Medicina. Nos exigen lo triple, ¿no? O sea, nos exigen que seamos expertos en todo. Porque esto, tenemos como una mala percepción de lo que es dedicarse a las artes, ya sea en la gestión, en la administración o en la creación. Piensan que estos artistas o estos que se dedican a las artes no comen, o que tienen esta idea errónea que estamos subsidiados. Ya no. O sea, ya no estamos subsidiados. El subsidio que existe te hace bajar la cabeza y aguantar muchas cosas que hace el gobierno. Se lo criticaron mucho a Heriberto, se lo han criticado un montón de personas
que dicen, no, pero pues tú estás criticando, pero pues bien que agarras las becas. O sea, a muchos de nosotros nos ha sucedido, sobre todo a nuestra generación, cuando lanzamos la voz para exigir derechos o para señalar injusticias, siempre la derecha va a estar ahí diciendo, pues entonces no agarras la beca, entonces recházala, entonces ¿para qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, esta percepción que se tiene del artista y los que se dedican al arte, de los que se dedican a la escritura, a la pintura, a lo que sea de arte, tienen esta mala percepción de que se tienen que callar la boca para ser escuchados, ¿no? O para poder sobresalir, y que se tienen que callar la boca y se tienen que aguantar todo y que se tienen que aguantar injusticias y que se tiene que aguantar explotación, porque eso es lo que se espera de ustedes, y yo siento que no. Y yo pienso y yo creo sinceramente que ya no debería ser así, que en algún momento fue así, pero ya no debería ser así. Entonces, porque lo hemos visto, pues, o sea, cada vez se reduce más el presupuesto y ya estamos en un embudo donde muchos están creando, pero no hay como una, ¿sabes? Una salida a eso, o sea, ¿sabes? A nadie le interesa o a poca gente le está importando esto. O sea, el presidente de la República lo ha dicho, pues no le interesa la cultura, o sea, lo ha dicho en varias mañaneras, no le interesa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esto? Pues sacar este tipo de cosas para que podamos dialogar en lo que se necesita hacer. Entonces, esta antropología de los momentos, pues tiene mucha tela de dónde cortarse, pues, porque cada quien se va a poner a resolver su propia historia, su propia manera de ver la vida y su propia, percepción. Y hasta ahorita la única crítica, más yo como que, una crítica más, no de acuerdo, la hizo por ahí Fran Illich. Hablamos después de un recorrido, y él me dijo que pues no le parecía que yo me apropiara de todo eso, pues, ¿no? Que yo lo exhibiera y que yo lo apropiara. Estaba como en contra de esta idea que se tenía del curador, ¿no? De la persona que cura y que dice así que se exhibe y que no se exhibe. Y yo lo entiendo, comprendo la postura, pues, de que esté en contra de los curadores, porque al fin de cuentas, un curador es un instrumento para rechazar o aceptar lo que se vende o lo que es vendible. Entonces sí lo entiendo, pues sí entiendo su postura, pero yo dije, aquí no estamos exhibiendo arte, estamos exhibiendo archivo. Y creo que le quedó claro. Yo no estoy apropiándome de nada, ni del discurso, ni nada. Esto es un archivo que yo tenía, es mi propio archivo que yo tenía, el archivo compartido con otras personas que me lo prestaron, sabiendo a dónde iban y por qué iba. Y creo que no tendría que haber ningún problema con que yo lo exhiba, ¿no? Porque ellos saben que para qué se va a usar. Y no estoy apropiándome de absolutamente nada, pues, ¿no? Ni de su discurso, ni de su manera de retratar sus realidades, porque no era una exposición de arte, era una exposición de archivo. Entonces creo que esa era como, o sea, yo entendí perfectamente a qué se refería, pues, o sea, sí, suele ser así, o sea, no sé, recuerdo una vez que fui al Museo de Jumex y vi una exposición en el Jumex de que el nombre de la curadora estaba en 130, la letra así grandota, curada por fulana de tal, y el nombre de los artistas estaban en chiquito.
Entonces, a mí me pareció muy, digamos, significativo de lo que se está convirtiendo ahorita una gran parte del arte contemporáneo. De que, o sea, te lo juro, estaba en grande así, grandota, así como de, no sé, ya sabes, ¿no? Irigoyen, Ibargüengoitia, Paulina, Maripau, Ibargüengoitia, no sé, eso estoy inventando, pero así grandote, y los artistas de la colectiva estaban en chiquito, como en, digamos, en 32, para una pared grande. No sé si a ustedes les ha tocado ir al museo de Jumex. Y la exposición era nada, en realidad era nada. O sea, era, ¿sabes? O sea, una pluma en una base de cristal, los pelos de mi gato, porque está, no sé, o sea, cosas que la curadora pensó que, pues, que eso era, ¿no? Entonces, una parte del arte contemporáneo, pues está yendo para allá, pues, o sea, está yendo para lo efímero, para lo que no diga nada, para para retratar una situación muy específica que ya en 10 años ya no va a significar nada, y otra que está en contra de todo eso, pues, ¿no? Entonces, renovar las artes clásicas, pero también hay otro tipo de amalgamas, pues, ¿no? Que se están haciendo dentro del arte contemporáneo. Entonces, creo que digamos, la más experta, vamos a decir, la más experta, pues se debería cuestionar. Yo pienso que se debería de cuestionar. Que se deberían de cuestionar estas maneras de elegir. Igual ahí yo diría que también hay un asunto por parte de Fran de repente de tener un control sobre las narrativas, ¿no? Y encontrar irreverente que otras voces, que pueda ser la tuya o pueda ser la de quien sea, hablen o presenten cómo es que se han presentado estas cuestiones, ¿no? Porque son voces protagonistas que pueden decir esto sucedió así y yo tuve esta participación, pero justamente el trabajo que tú haces arroja luz sobre otros colectivos y como bien mencionas, también hay todavía más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, el movimiento punk, que también ha estado ahí y que también ha estado poco documentado por todos, pero pues ahí está, ¿no? Entonces creo que también a lo mejor eso tiene que ver con la postura de Fran. Sí. Yo creo que me gustaría escuchar un comentario tuyo acerca de la necesidad o la importancia de la documentación y la autodocumentación, no solamente del registro de obra, sino finalmente lo que aquí estamos viendo es una documentación de la vida de una generación de artistas, de productores culturales que los podemos ver su trabajo en otros planos, pero aquí vemos un momento de ellos. Y bueno, en la facultad también lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es la emergencia de otras generaciones de artistas emergentes y que de repente, como lo dijiste en algún momento, ¿no? Pues no se estaba muy consciente de lo que se estaba viviendo, se tenía mucha prisa, y aparte no sabíamos que el presente se iba a acabar y se iba a convertir en pasado. Sobre este punto, ¿no? La importancia de estarse documentando y el valor que eso tendrá hacia el futuro. Eso sería uno. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, sí, y como tal, dirigida a los alumnos de esta clase de seminario de investigación, tanto en la parte de la investigación como tal, y en la parte de la gestión, ¿cuáles son como puntos claves en los que se debe poner atención en un proceso autogestivo? Porque como bien lo mencionas, la investigación y la producción cultural también en alguna medida es autogestiva,
pues porque ya no existen las condiciones como para dedicarse 10 años a hacer una tesis y con un sueldo ni nada parecido. Esto es algo que cada quien, en función de sus propios objetivos, tendrá que trabajar y lograr, ¿no? Están trabajando o por fuera de una institución, como quiera que sea. Entonces, ¿qué momentos claves, a qué cosas se les debe poner atención para poder tener procesos que culminen con éxito? Vale, bueno, voy sobre lo primero. Una de las cosas que me di cuenta es que el archivo empezó a desaparecer en el 2010. La gente ya no estaba guardando nada porque todo estaba digital. El maldito Facebook se convirtió en el flyer, ¿no? O sea, lo sustituyó el flyer, que el flyer llevaba arte. O sea, cada uno de los flyers que hubo y desapareció MySpace, exactamente. que también MySpace tenía la facultad de escuchar otras voces, otra música, y todo eso se lo llevó el Facebook, o sea, se lo llevó esta nueva manera, esa nueva narrativa, pues esta nueva manera de ver o de enterarte dónde sucedían las cosas. Logró que todos pusiéramos atención en los eventos, pues, o sea, así es un evento. Ahorita ya creo que ya ni los eventos ya son efectivos en Facebook. Creo que ya se hace otra, no sé qué se haga ahora para presentar los eventos, pero una de las cosas que yo me di cuenta es que ya nos estaban documentando las cosas. Entonces, yo les digo a ustedes, chicos, si tienen fotos, imprímanlas, impriman fotos de su obra, impriman fotos de sus momentos creando, porque no hay. O sea, están desapareciendo. Piensan que en el USB están seguros o en la nube está seguro, pero ya nos dimos cuenta, o yo ya me di cuenta de que no es así. Hay que imprimirse, se tienen que imprimir, se tienen que tener en físico, porque el archivo digital es efímero, se pierde, se va. El archivo digital es un archivo que tú puedes acumular miles de gigabytes o de megabytes o de teras en un cartuchito así, pero no está revisado y no está, digamos, concientizado. Entonces, para hacer ese proceso de concientización de los archivos, hay que hacerlo en físico. Yo sé que se suena descabellado, dicen, no, pues mis fotos están ahí, las fotos de mi cumpleaños están ahí, pues están en el Instagram. Y ahí están seguras. Instagram ya está y va a aparecer otra red social que la sustituya y entonces todo eso se va a perder. Entonces, hagan sus propios archivos físicos de lo que ustedes están haciendo, porque no hay. No, que no les parezca descabellado hacer pósters para sus presentaciones y esas cosas. O sea, de verdad, ahorita estamos tan saturados de imágenes en las computadoras que ver algo gráfico en la calle va a tener un impacto como el que tenía hace 10 años. O sea, empiezan a hacer cosas físicas porque al final de cuentas su paso por el tiempo se va a contar en lo físico. El papel dura muchísimos años. Si lo sabes cuidar, obviamente, ¿no? Pero digo, está bien tener un archivo digital, pero también el archivo digital se tiene que curar. O sea, se tiene que decir qué es lo que va al archivo y qué se va a tirar y que ya no sirve. Que no cuenta nada. Y eso nada más lo ponen ustedes en sus propios archivos. Uno que tiene un archivo más grande, pues ya tiene más responsabilidades, pues, pero sus propios archivos de su trabajo, de su paso por la vida, tienen que estar en algo físico. Por lo menos también en algo físico. O sea, sí, tenerlo digital está bien, para compartirlo está bien, pero también tener algo físico. O sea, de esa fiesta donde tomaron 300 fotos,
puedes imprimir 3 que sean realmente significativas. Te voy a pedir que hables con Mariana. ¿Perdón? Te voy a pedir que hables con Mariana sobre ese asunto de los archivos. Ah, vale, sí, claro que sí. Sobre la autogestión, te voy a decir que una vez yo hablé con una amiga, poeta, artista, se llama Amaranta Caballero, y ella me dio una lección de vida, o sea, cabroncísima. Fue algo que me iluminó muchísimo y que me animó a hacer lo que hice. La entrevisté también para este rollo de un colectivo que tenía, que al final de cuentas no pude concretizar porque no tenía las revistas, no tenía más elementos como para poder hilar esa historia de las mujeres en Tijuana, y que dije, güey, a mí no, aparte no me corresponde hablar de eso, yo creo que las mujeres tienen que hacerlo, no me correspondía, entonces lo saqué del libro, pero sí me hubiera gustado tratarlo. Y ella hizo un autodoctorado, y yo así como que cuando me platicó que había hecho un autodoctorado, dije, ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Cómo es tu autodoctorado? Pues me dice, pues lo mismo que un doctorado, pero gestionado nada más por mí, por mis intereses, por lo que a mí me gusta, por lo que yo quisiera hacer, y ponerme tiempos, o sea, poner tiempos administrativos, de decir, voy a entregar esto, voy a entregar esto tal mes, tal día y a tal hora. Entonces, yo me propuse hacer mi autodoctorado con este libro. Dije, pues, o sea, las instituciones no me quieren porque tengo 7.8 de promedio. Ni una institución me va a aceptar una maestría o un doctorado. Entonces, yo la maestría la hice fuera y me costó muchísimo dinero. O sea, fue muchísimo dinero, digo, no tirado a la basura, pero digo, lo hubiera podido usar en otras cosas. Y dije, ¿y un doctorado? Pues no puedo hacer un doctorado porque no tengo el promedio para hacer un doctorado, porque me la pasé haciendo esto. Aquí se puede explicar por qué no puedo hacer un doctorado. Entonces dije, pues voy a hacer mi propio autodoctorado. Voy a hacer mi autodoctorado. O sea, yo voy a hacer mi doctorado. Y me lo propuse y lo saqué. O sea, yo siento que la academia ahorita, en este momento tan crítico, económicamente tan crítico, debería expandir sus narrativas a las editoriales independientes. Deberían de expandir digamos, es que nadie está leyendo eso, pues. Entonces es otra de las cosas, de que muy poca gente está leyendo eso, entonces se necesita la divulgación. Entonces, las herramientas de divulgación que tienen las editoriales pequeñas, las editoriales independientes, yo creo que son herramientas muy, muy buenas para la divulgación de material académico. Y creo que no lo estamos viendo. No estamos como prestando tanta atención, que aquí sí se podría decir exactamente lo que yo quiero decir sin estar ahí con la voz del lector y del director de tesis diciendo, no, esto sácalo porque esto no fue así. No, esto vas a tener problemas cuando, ¿sabes? Sino que más bien decir, güey, pues que yo quiero tener problemas y que me digan, no, sí estás loco y que me refuten, porque de eso se trata. De eso se trata, que a mí me digan, no, Julio, estás equivocado, esto no fue así, fue de esta manera y voy a hacer mi libro refutando el tuyo. Ah, pues qué bueno, hazlo. Me da mucho gusto. Porque así empiezan los diálogos, pues. Empiezan las argumentaciones, y eso yo creo que enriquece la vida del país, la vida académica del país. Entonces, un libro en la editorial de la UABC tarda hasta 7 años en salir. 7 años. Esperas 7 años para que te publiquen tu libro. Que a lo mejor ya en 7 años, a lo mejor ya no va a tener el impacto que podría haber tenido cuando tú lo escribiste.
Entonces, yo pienso que, digo, deberíamos expandir pues la academia en otros espacios donde no existe la academia. O sea, la academia es algo muy reducido que debería estarse ampliando y debería democratizarse más. Entonces, pues no tengan miedo de ser interdisciplinarios esto es interdisciplinario total, pues, pero si hubiera entrado a un doctorado de historia, pues a lo mejor no hubiera acabado con esto. Hubiera sido otra cosa. Entonces, yo creo eso. Y si tenemos varios archivos, pero no integrados exactamente, qué buena idea. Sí, digamos que se ha puesto, las universidades han puesto toda su carne asada al promedio. O sea, toda la estructura de las universidades son, si tienes promedio vas a poder tener tus mejores clases, si tienes promedio vas a poder irte de intercambio, si tienes promedio vas a tener que ir a no sé dónde, si tienes promedio vas a poder hacer esto. Y chicos, se los juro, el promedio no determina absolutamente nada. Qué bueno que tengan muy buen promedio, me da mucho gusto que tengan muy buen promedio, pero la autogestión se trata de vivir, o sea, de lograr empatizar con otros que están en las mismas situaciones, o sea, la colectividad que se logró o que como se gestionaba antes de este periodo, o sea, en los 80 y en los 90, con los movimientos fanzineros, con el movimiento punk, con otros movimientos de reivindicación civil, pues lograron que nosotros empatizáramos con los que estaban haciendo otras cosas y poder ayudar a que se pudieran lograr esas cosas. Entonces, ¿cuáles archivos? Dice Miguel, los archivos de ustedes, los archivos tuyos, o sea, tus archivos de tus fotos, de tus fiestas, de tu proceso creativo, de tu todo, pues, esos archivos. Me gustaría mucho invitarlos a todos las personas que nos están acompañando, alumnos y maestros. Me da muchísimo gusto que se hayan sumado a la conversación. Si tienen algún comentario, alguna duda, algo que decirle a Julio, en función de sus proyectos particulares, los chicos de seminario, pero también el resto de los invitados, pues adelante. Hola, muy buenas tardes. Primeramente, pues agradecerle a Julio por esta participación, ya que dicen por organizarlo. Y bueno, quería tocar un tema que parece muy relevante. No sé qué tan relevante va a ser para los estudiantes, pero es un problema que no sé si Cristian lo tuvo en su doctorado, pero yo en algún punto lo tuve, respecto al derecho a las imágenes. Todas esas imágenes incorporas en el libro y demás, ¿cómo has gestionado para no entrar como en controversia sobre posible uso? Por ejemplo, al no ser un libro institucional, ni un libro meramente académico, pues de alguna manera entra como en la categoría de lucro, ¿no? Se podría decir. Entonces, ¿cómo has luchado o se has tenido alguna tensión en ese sentido? Las imágenes que están en el libro, yo las tomé. O sea, son de mi autoría, vamos a decir. Solamente hubo una foto que saqué porque me lo pidieron. Pero a todos les pedí permiso, así de decir, pues voy a tomar, o sea, más bien aquí me la libré porque todo es parte de mi archivo. O sea, es obra que yo compré o que me intercambiaron o que, vamos, que tengo en mi poder. Y son fotos de fotos. Y ahí también ya me la libré también, porque no es foto de la pieza, sino es foto de una foto. Entonces, ahí ya es otra, pues, es otra cuestión, pues, ¿no? Entonces, o sea, digamos, es otro objeto, pues. Pero no he tenido problemas porque en realidad son muy pocas fotos las que tengo. O sea, si te fijas,
una del póster publicitario, una de mi Instagram, una de puras calcomanías, y del croquis de la exposición. O sea, yo también tuve mucho cuidado con eso de los permisos y esto, de las entradas. O sea, esta es mía, esta también es mía. Las fotos yo las tomé, pues, o sea, estas fotos que son de obra, pues obviamente se les pidió permiso de uso a los artistas, dijeron que no tenían problemas, y todas las demás son así, pues, o sea, son fotos referenciales, vamos a decir que no son fotos, son fotos referenciales con la calidad para presentarse, pues. Tampoco no tienen tan buena calidad, pues, o sea, son fotos nada más referenciales. Y creo que ahí me la libré. Muchas gracias. Y sí, pues el rollo de las fotos, de las fotografías para usarse, pues es un tema, pues, que no se ha gestionado el libre uso para los artistas, pues, para los escritores. Ahí tendría que haber una gestión que no ha habido, porque pues nadie se quiere aventar el torito, pues. Sí, pero ahí, por lo menos en el caso de las tesis, no es tan complicado. Por ejemplo, yo en mi tesis lo que usé, algunas fotos fueron facilitadas directamente por los artistas y sabían para qué se iban a usar, y otras fotos están en colecciones o en museos. Entonces los propios museos te dan como la referencia de la imagen, y no hay mayor problema en un texto académico, en una tesis como tal, ¿no? Ya para la parte de la publicación, pues se hace un trabajo. Yo en mi libro de la tesis de maestría que publicó la UABC, no tuve mayor problema. Me facilitaron las imágenes, unas me las facilitó el archivo histórico, y otras eran de colecciones de familias, ¿no? Y también no había mayor cuestión, ¿no? Por ejemplo, Laura me dio permiso de una que Rafa me había dado, y así por el estilo. Tampoco es tan complicado esta parte. Yo creo que si das los debidos, o sea, que si no dices que es tuya, pues, o sea, que si esta obra es mía, pues yo creo que no hay ningún problema. Si le das los créditos a la persona que la hizo, yo creo que no hay tantísimo problema, pues. Esto que dicen, pues, sí tiene sentido. Sin embargo, bueno, la problemática a la que yo me enfrenté es que algunas piezas eran performance, y si el artista lo que vende es el registro de eso, pues en teoría no debería haber ningún registro, pues por todos lados, ¿no? Pero cuando lo hay, es como estar operando desde la propia ilegalidad de la documentación de una obra en la que en teoría alguien tendrá que pagar. De hecho, tuve que eliminar esas partes de la tesis porque, pues, tenía razón, no podía usarlos, porque eran registros, pues, ilegales. Y nada, pues mi solución fue eliminarlo. Ahí es más específico porque el performance nace, pues, hace efímero, pues, o sea, ese es su, como digamos, es su finalidad. Entonces, pues sí, o sea, pero por ejemplo, en piezas de movimiento como danza contemporánea y eso, pues sí hay croquis de los movimientos y eso, entonces a lo mejor eso sí lo podrías usar, ¿no? Digo, yo pienso en rollos de documentación, pues, ¿no? De que ellos mismos tienen bocetos de lo que quieren hacer, y a lo mejor eso sí podrías, pues, digamos, mostrar en tu tesis. Vale, bueno, entonces... Eso es interesante. Digo, por si tienes ahí otra duda, o sea, que pedirle, pues, porque a lo mejor sí, pues un performance no nace de la nada, pues se tiene que escribir o se tiene que pensar de alguna manera, se tiene que bocetar de alguna manera, entonces a lo mejor eso sí lo podrías utilizar, no sé, yo pienso. Se me hace como que una solución. ¿Hay alguna otra pregunta? Miguel Ángel. Aquí levantó la mano, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Miguel Ángel. Sí. Bueno, no era tanto una pregunta, sino era un agregar un poco a lo que comentaste sobre los archivos, porque yo coincido en el sentido de que la gente está muy confiada en que
porque lo subieron a una red social, las cosas ya se archivaron, ¿no? De cierto modo. Pero yo he estado muy insistente, de hecho quiero escribir algo al respecto, porque precisamente eso es algo trágico que está sucediendo, donde la gente está poniendo su información, su preciosa información en manos de gente que no les importa para nada, que son básicamente las grandes corporaciones como Facebook o Google, donde de un plumazo pueden destruir todo, ¿no? Si se les antoja o si ya no les alcanzó el dinero o si ya el proyecto ya no es redituable ni nada, va a desaparecer, como ya ha desaparecido, por ejemplo, Fotolog. Durante mucho tiempo Fotolog fue como muy importante para muchos grupos, ¿no? Donde publicaban ahí sus cosas. Y entonces cuando dieron la noticia, en un mes va a desaparecer Fotolog o algo así. Yo empecé a grabar un montón de cosas. Entré otra vez y fui a las cuentas y empecé a descargar mucho de lo que había ahí, pero pues no alcancé a descargar todo lo que había, o sea, no tuve tiempo de ver. Y eso ya se fue. GeoCities, otro ejemplo. Y entonces a veces también me sucede a mí que, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, como el que tú estás haciendo, aunque tú lo estás haciendo de una época donde todavía las redes sociales no estaban tan como hoy, pues. Tan inmersas, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Exacto, y dicen, ahí está en el Facebook, me dicen, ¿no? Y yo voy al Facebook y tengo que estar 3 horas dándole para abajo a ver si aparece eso que me están diciendo. Eso no es un archivo. O sea, eso es no sé, es como si me dijeran, tienen una montaña de fotos desordenadas y me dicen, sí, ahí están en esa montaña. Ya, ahí, ese es nuestro archivo. Y me frustra muchísimo, la verdad. Entonces sí, tiene que haber una conciencia de que eso no es archivar y que vamos a decir que uno quiere hacer su archivo digital en una red social. Yo creo que se podría hacer, pero de igual manera tiene que ser descriptivo, ¿no? Y tiene que ayudar a la persona que esté buscando y eso tampoco está, ¿no? No le ponen a veces descripción a las fotos, no le ponen etiquetas, o sea, no nos ayuda. O sea, uno tiene que hacer el trabajo detectivesco de estar ahí descifrando por qué habrán subido esto, qué era, ¿no? Entonces es peor que cuando no había redes sociales, de cierta forma, en algunos aspectos, ¿no? Sí, Entonces, se acumula, hay una acumulación inmensa de teras, y en realidad no hay una especificación de por qué, ¿no? O sea, a mí, nos pasa con los teléfonos, o sea, yo que tomo un montón de fotos de mi gato, y de repente digo, pues, ¿para qué tomo tanto si nada más subo una o dos, ¿no? Así como que, ¿para qué tanto? Y entonces eso se acumula y se queda ahí y ahí está en la nube, y, ¿sabes? Y luego me toca hacer la revisión de qué foto se va a quedar, ¿no? Entonces, sí, no hay una conciencia así clara de cómo es que se llevan los archivos, sobre todo los archivos personales, pues, o sea, al momento que estaba haciendo la investigación, les preguntaba, ¿no? Por estos archivos, y casi todo el mundo coincidió que ya a partir del 2010 que entraron a Facebook y ya empezaron a dejarlo todo ahí. Y que no tenía nada impreso, pues le digo, pues fotos tuyas, o sea, ya no hay álbumes donde tú, sabes, tengas ahí, escojas una foto. Y también la inmediatez, pues, que te da de disparar, y antes, pues, con el rollo, pues, tenías 12 o 24 o 34 oportunidades de tomar el momento, ¿no? Y todavía tenías que esperar a ver si ese momento se podía quedar, ¿no? Que no se velara, que saliera bien de la luz, que no se viera movida. Como que la inmediatez, pues, de aquí, que cualquier disparo te puede salir bien. La mayoría de las veces te sale bien porque las cámaras son inteligentes y hacen todo el trabajo que antes hacía el fotógrafo. Pues ya te da digamos, una superficialidad del momento, pues, o sea, ya nomás tomas y ya ni siquiera las vuelves a ver. O sea, ni siquiera vuelves a ver, nada más ahí se quedan. Entonces, sí es importante como el rollo del archivo, porque necesitamos tener archivo de eso, porque hay una generación
de la cual no sabemos absolutamente nada. O sea, nada de, digamos, creativamente, pues, o sea, qué están haciendo, cómo lo hicieron, con quién se hablan, con quién se platican, con dónde está eso, pues, o sea, es impresionante que te dice que Facebook te lo deja unos días y ya se va hasta abajo, pues, y entonces ya no lo puedes estar viendo, ya no lo puedes estar revisando, ya no puedes hacer nada. Entonces sí, es importante el archivo. Como pieza también, o sea, como pieza de vida, pues, como pieza de vida. Empiezan a hacer sus álbumes, chicos. Vale, no sé si hay otra pregunta, duda, comentario. Pues creo que ya no, pero yo espero que les sea de mucha utilidad a los estudiantes para establecer un norte, y también creo que es como una oportunidad de tener diálogos. Me da mucho gusto que Miguel Ángel ande por acá, ¿no? Que es una facilidad que nos da la virtualidad y poder estar aquí, ¿no? Dialogando. Este asunto de los archivos sí es como un reto bien grande, porque justamente no existen o están, sabe dónde, ¿no? Y a veces uno mismo es enemigo de sus propios archivos. Yo, por ejemplo, borré mi blog, ¿no? Un día que estaba de malas. ¡No! ¿Por qué? Ya ves uno, ¿no? Que dice, ya valió madre todo, vámonos. Y entonces esta labor que tomas y que se puede tomar de estar observando lo que sucede en una escena, lo que sucede en un contexto cultural, va a ser muy importante, porque eso va a integrar una memoria y contribuye a una memoria. Este trabajo que tú has hecho contribuye a una memoria y que va a estar ahí, que está ahí disponible para todos nosotros, y es un ejercicio que todos podemos hacer, ¿no? Han pasado y están pasando artistas importantes, generaciones importantes en estos momentos en la facultad, y algunas cosas podremos decir nosotros, los maestros que estamos aquí, y vamos a durar un poquito más que ustedes en la facultad, pero también es muy importante que se haga un registro de su propio tránsito, desde su propia perspectiva, para poder decir, eso somos y estos somos estos somos, ¿no? Porque creo que una parte importante de este trabajo de Julio respecto a una generación o un conjunto de generaciones en particular es contribuir a la legitimación a partir de la memoria, ¿no? Y no es una legitimación que te dé una institución, que sí, las instituciones dan legitimación, es una legitimación que se da a partir del mismo grupo. Yo lo veo así, y creo que es importante retomar ese ejercicio, porque las acciones autogestivas siguen siendo muy importantes, e incluso aunque estemos insertos en una institución y tengamos una posición en la institución, eso no limita el hecho de que debemos seguir siendo autogestivos, poniendo atención a las cosas que van sucediendo y contribuir a nuestra propia memoria. Sí, porque el mundo es constantemente cambiante, ¿no? No sabíamos nada de los egipcios, no sabíamos nada de los mayas, y siempre están descubriéndose nuevos artistas como Vivian Maier o muchos más que no se sabía que habían sucedido, pero que ahí estaban. Exactamente. Ya por último, el gol. Este es el libro. Lo pueden adquirir en el Grafógrafo, consuman local. En el Grafógrafo, ahí en el Pasaje Rodríguez, ahí pueden conseguir el libro a través de las redes sociales, de mi Twitter, Japón75, Archivo Border Pop en Instagram, y mi correo electrónico de institucional, por cualquier duda que quieran aclarar. Pues muchísimas gracias, Julio. Voy a leer una constancia que te vamos a entregar en algún momento que nos podamos ver en vivo. Por ahí voy a ir en la semana a tomar las vacaciones. Muy bien. Mira, dice, la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Artes otorga la presente constancia al maestro Julio Álvarez Ponce por la conferencia del grito creativo a los mundos pequeños, impartida a estudiantes de la Facultad de Artes como parte de las actividades de la asignatura Seminario en Investigación de la Licenciatura en Artes Plásticas, en el marco de las actividades de formación integral.
Tijuana, Baja California, a 17 de marzo de 2021, por la realización plena del hombre. Firma la profesora Claudia García Villa, subdirectora, quien también te manda un saludo. Estuvimos batallando varias personas nos sacaba el Meet, entonces a ella le pasó eso. Y pues muchísimas gracias, Julio. Quisiera, antes de que se vayan y de que Julio nos diga unas palabras para despedirnos, que pudieran abrir su cámara para tomarnos una foto, para documentar el momento. Documentar, sí. Porfa, porfa. Hola. Así se ve bien, así ya estamos cool. Hola. Eli, Sam, Carmen, Calvillo, de Calvillo. Ahí va. Sí, todavía están ahí preparándose. Ahí quedó. Sí, la grabé, Carmen. Entonces luego les mando el enlace. Me recordó el video ese que le dicen a la persona, no, que puedes abrir tu cámara para exponer, y todos están con una mascarilla y con tubos en la cabeza. Así me imaginé que estaban todos así como que de volada ahí en la producción. Vale, no, pues muchas gracias por invitarme, Cristian. La verdad que disfruté mucho, siempre disfruto mucho estar con los jóvenes, y qué bueno que pueda compartir lo que sé y lo que estoy haciendo con las nuevas generaciones, y que pues no sea la primera, que me inviten más, a sus clases, me encantan. Muchas gracias a ti, Cristian, a la subdirectora y a todo el equipo ahí de artes. Muchas gracias por el espacio, se los agradezco bastante. Pues muchísimas gracias, chicos de seminario, nos vemos en el Blackboard al ratito. Les doy unos 20 y ahorita los vamos allá. Y pues, Julio, muchísimas gracias por a ti, muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Ahí te dejo en artes tu libro. Sí, y te pago. Un abrazo. Ándale, bye. 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 Profe, ¿a qué hora? ¿En 20? O sea, a las 4. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Ok. A las 4 nos vemos. ¿Sale? Váyanse a estirar los pies. Okay. Bye. Bye.